Sí. Muchas gracias, muy bienvenida y adelante. Tienes tú la palabra. Ya nada más una cosa. Nosotros generalmente tenemos un formato muy flexible de participación, entonces tú nos vas diciendo cuando te parezca bien que haya momentos para preguntas, si es durante tu charla o al final tú nos dices, nosotros tenemos los artículos que nos compartiste, ya los revisamos, los distribuimos, tenemos un punto de partida, pero también vamos siguiendo las indicaciones que tú nos vayas dando. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Armando, por la dinámica, pero yo creo que si ustedes quieren ir, pueden ir interrumpiendo a medida que vayan teniendo alguna duda o algún comentario, más que nada, porque a mí también me interesa mucho recibir retroalimentación por parte de ustedes, que como les decía, es un tema que también estoy conociendo hace un par de años, así que para mí es muy importante las preguntas también que ustedes puedan ir realizando. Así que ahí ustedes me van diciendo. ¿Les parece? Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Ves? Dame un segundo para abrir acá. Ahí se ve. Sí, se ve, bueno, se ve Sí. bien. Sí. Ya, perfecto. Bueno, yo titulé la presentación para la conversación de hoy, integrando la sostenibilidad en la sala, en la clase de matemática y en la formación del profesorado, ¿cierto? Pues tenemos los profesores que están, como vamos a ver más adelante, están llamados a responder a estas necesidades de la sociedad actual, ¿cierto? Sobre todo lo vinculado a la sostenibilidad, la educación para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo también esa necesidad de integrar la sostenibilidad en distintos campos del conocimiento, como por ejemplo en la clase de matemáticas, implica contar con una cierta formación de este profesorado que es llamado a enseñar los temas de matemática y en particular los temas de estadística y de probabilidad. Sí que organicé la presentación en torno a 5 puntos. Por un lado, situar un poquito en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, luego indagar respecto a los resultados de investigación que hay en torno a la formación del profesorado que enseña matemática, sobre todo en educación primaria, ¿cierto? De los 6 a los 12 años de edad aproximadamente, y cuál es la formación que tiene este profesorado para educar en sostenibilidad y para integrar esta sostenibilidad a la clase de matemáticas. Luego, ya enfocarnos un poco más en la educación estadística, que es un eje temático, ¿cierto? Un eje de contenido, abordar en los currículos de educación matemática, y cómo esta educación estadística puede ser una herramienta para formar en sostenibilidad, y contarles de un proyecto que estamos ejecutando donde buscamos establecer estos vínculos entre lo que es la educación estadística y la educación para el desarrollo sostenible, contarles de algunos primeros hallazgos. Ya el año pasado tuve la oportunidad de ser invitada por Armando también a un coloquio donde conté algo de esto, pero hemos avanzado, así que también contarles esos avances que hemos tenido durante este año 2022 y contarles en qué estamos, qué es lo que nos queda por abordar y cómo lo ven ustedes también, qué aspectos consideran como relevantes de estos avances que llevamos hasta el momento. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, me imagino que ustedes han escuchado hablar de esta Agenda 2030, ¿cierto? Que cada vez la tenemos más cercana y parece que cada vez estamos también un poco más alejados, y que no, es una agenda que se viene a ocupar de distintos aspectos de esta emergencia planetaria que estamos viviendo ya hace bastante tiempo, estas crisis ambientales, económicas, sociales, ¿cierto? Sanitarias, ¿cierto? Que han impactado fuertemente, sobre todo en los países latinoamericanos. Pero ¿qué hacer? En el año 1987, la Organización de las Naciones Unidas encarga un informe para ver cómo el avance económico, ¿cierto? El desarrollo económico está impactando en el desarrollo medioambiental.
Y es en esa década, más o menos, a finales de los años 80, que se acuña por primera vez el concepto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, que se viene a entender como, en el fondo, cómo el desarrollo de las generaciones actuales no compromete el desarrollo de las generaciones futuras, cómo ese desarrollo futuro no se ve impactado negativamente por el actual desarrollo de la sociedad. Y desde entonces se han ido desarrollando distintos hitos en torno a la sostenibilidad, ¿cierto? En especial en torno a la educación para el desarrollo sostenible. En el año 2002 se comienza a hablar del diseño de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible por parte de la UNESCO, ¿cierto? El año 2014 se plantea una hoja de ruta para este programa de acción mundial orientado a esta educación para el desarrollo sostenible. En el 2015 surge esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se explicitan varios desafíos para los países miembros alcanzar de aquí al 2030, que en ese entonces se veía un poco lejano, ¿cierto? Y el año 2017 se elabora un primer informe que busca dar cuenta de cuáles son los avances en estas metas planteadas por la Agenda 2030, cómo vamos avanzando en la consecución, en el logro de esas metas. Y en el año 2020, a partir de la pandemia de la COVID-19, se ve que estas metas en algunos casos han tenido un impacto negativo producto de la pandemia, pero en otros casos han habido como un impacto más bien positivo, sobre todo en los primeros meses en que surgió el tema de la pandemia. Pero, ¿qué es la educación para el desarrollo sostenible? Por lo general, cuando hablamos de sostenibilidad, se tiende a pensar que es solamente algo vinculado a lo medioambiental, pero de acuerdo con la ONU, se reconocen tres como dimensiones o ámbitos de acción, ¿cierto? De esta educación para el desarrollo sostenible. Por un lado, el ámbito económico, social y ambiental, ¿cierto? No es que esté solamente ligado a lo medioambiental, tampoco es que lo podamos separar en distintas cajitas, en tres cajitas diferentes, sino que son aspectos económicos, sociales y ambientales que se ven entrelazados, ¿cierto? Que dialogan entre sí y que eso lleva a que se señalen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? A partir de estas distintas problemáticas surgen estos 17 ODS como, como fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, acción por el clima, etcétera, que son objetivos de desarrollo sostenible que no es que los podamos abordar únicamente desde un ámbito de acción, sino que los podemos abordar desde distintos ámbitos, tanto desde lo económico, lo social, como lo ambiental. Frente a esta educación para el desarrollo sostenible, se han tomado distintos tipos de medidas, medidas políticas, medidas económicas, entre otras, pero también es necesario tomar medidas educativas, pues nos vemos enfrentados los niños, los ciudadanos, los profesores, ¿cierto? Todo el mundo en general se ve enfrentado a nuevos desafíos, lo cual implica abordar la enseñanza de una manera distinta, ¿cierto? De manera de promover, de educar en sostenibilidad y promover estas sociedades más sostenibles. Y hay algunos autores que acuñan el concepto de la necesidad de contar con ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad, es decir, ciudadanos que cuenten con unas determinadas competencias que los lleven a involucrarse, a relacionarse de una manera distinta, ¿cierto? De manera de construir estas sociedades más sostenibles. Y para ello, dentro de los lineamientos que otorga la UNESCO en torno a la educación para el desarrollo sostenible, ellos plantean distintos enfoques para llevar a cabo la enseñanza, ¿cierto? Una enseñanza con foco en sostenibilidad. No es que podamos enseñar sobre sostenibilidad, sino que esto requiere de una forma distinta de pensar la educación y darle un enfoque diferente, ¿cierto? Y ellos plantean que es necesario contar con un enfoque integral
donde no tan solo nos centremos en la transmisión de conocimiento, sino también en la participación en prácticas de desarrollo sostenible. Otro aspecto que hacen como bastante, señalan bastante importancia, es contar con un enfoque contextual, ¿cierto? Es decir, con prácticas de enseñanza centradas en un contexto, a partir de la resolución de problemas, que vamos a ver más adelante, que provengan de un contexto, ya sea a nivel local, de comunidad, ¿cierto? De escuela, o bien a un nivel más macro, un nivel más global. Por otro lado, se señala la importancia de contar con una enseñanza que sea transformadora, que en el fondo lleve a los estudiantes a tomar conciencia respecto de sus prácticas y cómo éstas inciden en el contexto cercano o en este contexto global, y también los lleve a cambiar sus prácticas, ¿cierto? Sus prácticas en la forma de relacionarse con el medio. Y por último, un enfoque crítico, que es aquel que debería promoverse, deberían otorgar instancias, brindar oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes reflexionen críticamente respecto de la información real, de esta información, de estos datos que provienen de un contexto cercano. Y es en ese sentido que la UNESCO en el año 2017 reconoce 8 grandes competencias que ellos señalan como competencias clave de sostenibilidad a desarrollar, ¿cierto?, de manera gradual a lo largo de las distintas etapas educativas, donde por un lado encontramos el pensamiento sistémico, que la idea es que los estudiantes puedan reconocer y comprender relaciones, la anticipación, ¿cierto? Anticiparse a evaluar cómo las acciones inciden en los escenarios futuros, la competencia normativa, la competencia estratégica, de colaboración, de pensamiento crítico, la resolución de problemas, ¿cierto? Que tanta importancia tiene también en el campo de la educación matemática, y la autoconciencia, ¿cierto? Que lleva a los estudiantes a reflexionar, ¿cierto? Cómo nuestras acciones inciden en la comunidad, inciden a nivel global. Pero ante este desafío surgen varias como preguntas al respecto, porque estos desafíos finalmente los tiene que afrontar el profesor que está en la sala de clase, que es el que trabaja a diario, ¿cierto?, con los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo incorporar esta educación para la sostenibilidad en la clase de matemática? ¿Cómo integrarla en la clase de matemática? ¿Qué conocimientos deberían tener los profesores que enseñan matemática en los distintos, sobre todo en el nivel de educación primaria, ¿cierto?, para tender estos puentes entre esta alfabetización en sostenibilidad y el desarrollo de las competencias matemáticas? ¿Cómo podemos fortalecer la formación del profesorado, tanto el profesorado en formación inicial, ¿cierto?, que se está formando para profesor, o en el profesorado que ya está en ejercicio, el profesorado en activo? No sé si hay preguntas ahí, hasta ahí, o no, antes de pasar al otro punto. ¿No? Todo Todo bien. bien hasta ahora, ¿Sí? gracias. Ah, no escuché, perdón. No, perdón, decía que todo bien, gracias. Sí, gracias, Oscar. Entonces paso al siguiente punto, de la formación del profesorado que enseña matemática para educar en sostenibilidad. ¿Por qué este profesorado que enseña matemática? Hacer esa distinción, porque en Chile el profesorado de educación primaria es un profesorado que ha recibido mayormente una formación general, ¿cierto? No es un profesor de matemáticas, sino que es un profesor de educación general básica que recibió formación para enseñar ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, ¿cierto? Y también matemática. No es como el profesor de secundaria que ha recibido una fuerte formación en matemática y solamente enseña matemática, sino que el profesorado de primaria ha sido formado de manera general para enseñar las distintas disciplinas. Por eso hacer la distinción en este profesorado que enseña matemáticas, ¿cierto? Que es el que se le ha encomendado la labor de enseñar matemáticas. ¿Qué nos dice la UNESCO al respecto? En este informe que ejecutó el año 2017 sobre los avances para la educación, en la educación para el desarrollo sostenible, uno de los tantos resultados que se señalan en ese informe es que la formación del profesorado
sí, en torno a temas de sostenibilidad sigue siendo insuficiente. Y esto podría ser un obstáculo a la hora de querer integrar la educación para el desarrollo sostenible en el aula. Entonces, a partir de ese informe y de diversas investigaciones que ya se vienen desarrollando, se vislumbra que es necesario brindar al profesorado, tanto al profesorado en activo, sobre todo, oportunidades de desarrollo profesional, ¿cierto? Que les permitan integrar la educación para el desarrollo sostenible, en el caso especial, en la clase de matemáticas, ¿cierto? En las distintas disciplinas, pues podríamos pensar que las disciplinas como ciencias naturales o ciencias sociales podrían tener una mayor cercanía con la educación para el desarrollo sostenible, pero tenemos que involucrar, realizar este esfuerzo conjunto entre las distintas disciplinas para ir integrando poco a poco la sostenibilidad en la sala de clase. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos, de acuerdo con diversos estudios, que abordar la educación para el desarrollo sostenible no es algo fácil, sino que es un tema complejo, ¿cierto? Y que requiere de un fuerte trabajo entre distintas disciplinas, ¿cierto? Entre las distintas disciplinas, generar entornos colaborativos, el aprendizaje basado en proyectos, pero que también se requiere generar planes formativos que ayuden al profesorado a integrar esta educación para el desarrollo sostenible en asignaturas que quizás se podrían ver un poco más alejadas, como es el caso de matemáticas. Sobre todo si consideramos que algunos estudios bastante recientes señalan que el profesorado de matemáticas podría percibirse incompetente para establecer estas conexiones entre la educación para el desarrollo sostenible y la clase de matemáticas. Bien, entonces en ese escenario y pensando en el potencial de la educación estadística, que la educación estadística quiere dar respuesta a problemáticas provenientes de distintos campos del conocimiento, creemos que nuestra apuesta es que la educación estadística puede ser una herramienta para formar en sostenibilidad, ¿cierto? Para integrar la sostenibilidad y llevarla a la clase de matemáticas. Sobre todo considerando que, tal y como dice la doctora Carmen Batanero, que la educación estadística es un elemento crucial para afrontar estos desafíos del siglo XXI, ¿cierto? Y porque nos permite establecer conexiones con contextos diversos, ¿cierto? No tan solo en el campo de la matemática, sino que con problemáticas de diversas disciplinas y también con problemáticas provenientes de contextos reales. Y esto cobra aún más sentido si consideramos que a finales del año 2019 la OECD dio gran relevancia a la necesidad de desarrollar ciertas habilidades y conocimientos de los ciudadanos que lleven a reconocer cuando los datos han sido comunicados de manera engañosa o inapropiado, de manera de generar una alfabetización, ¿cierto?, que lleva al ciudadano a detectar esta manera inapropiada, ¿cierto?, de interpretar los datos. Y aún más también esto cobra mayor sentido si pensamos que en el año 2020, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Estadística, se reconoce la importancia que hay entre la estadística y la promoción del desarrollo sostenible, cómo la estadística puede ser un nexo en la promoción del desarrollo sostenible. Entonces, tomando estos puntos en consideración, este desafío, esta necesidad de llevar la sostenibilidad a la sala de clase, creemos que la estadística, la educación estadística, nos permite entregar herramientas a los estudiantes, a los niños y niñas, para participar de sociedades más justas y democráticas, ¿cierto? Y establecer estas conexiones, tender estos puentes entre lo que es la alfabetización estadística y la alfabetización en sostenibilidad, como una puerta al desarrollo de estas competencias de sostenibilidad de las que hablábamos anteriormente. Y en ese sentido, cobra especial relevancia el contexto, en el contexto que se utiliza para enseñar estadística. Actualmente, ¿qué ocurre? Que a partir de algunos estudios previos
a este, hemos podido detectar que, por ejemplo, en caso de Chile, en los libros de texto aún nos seguimos encontrando con situaciones como las que aparecen ahí, que le piden a los estudiantes calcular el promedio, por ejemplo, de cada conjunto y analizar si es un buen representante de ello. Y entregan un conjunto de datos que no sabemos cuál es el contexto de esos datos, de dónde provienen, a qué problemas se está dando respuesta con ellos, ¿cierto? Entonces vemos que hay una enseñanza de la estadística, no tan solo en los libros de texto, sino cuando vamos a mirar qué sucede en la sala de clase, nos encontramos con una enseñanza de la estadística muy centrada en lo aritmético, ¿sí? En la aplicación de fórmula, en la reproducción de algoritmos. Entonces creemos que es necesario dar un giro a esto y otorgarle al contexto y a estos datos en contexto un mayor significado y una mayor relevancia. Sobre todo si consideramos, como dijo David Moore, que la estadística requiere una forma diferente de pensar, pues los datos no son solo números, sino que son números que provienen de un contexto y ese contexto es el que otorga significado. Entonces, en consideración a ello, creemos que para avanzar en el desarrollo de estas competencias de desarrollo sostenible, la estadística, como decimos, puede ser una gran herramienta y puede ser un propósito este desarrollo sostenible para enseñar estadística, y a la vez la estadística puede ser un pretexto para educar en sostenibilidad, ¿cierto? Entonces este es un desafío el cual se ve enfrentado el profesorado, ¿cierto?, para el desarrollo de esta alfabetización en sostenibilidad, que implica también a la vez este desarrollo progresivo de estas competencias claves de sostenibilidad. Ahora bien, ¿qué sucede en Chile? Desde el año 2015, Chile pasó a ser miembro de la ONU, por lo tanto, desde el año 2015 adhiere a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, en el año 2017, el Ministerio de Desarrollo Social elaboró un informe diagnóstico donde se evaluaba el nivel de avance en torno a las distintas metas vinculadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Y también cómo esto se estaba llevando a cabo en el aula escolar, como en los distintos niveles educativos. Y a partir de este informe se observa que se hace alusión a la educación para el desarrollo sostenible y a los ODS, también a los 17 ODS, en asignaturas como ciencias naturales, ciencias sociales, ¿cierto? Historia, geografía, pero aún falta por avanzar, y sobre todo en los distintos niveles educativos, e incorporarla desde la educación infantil en adelante, de manera gradual. Y es a partir de ese informe y del escenario de promover esta educación para el desarrollo sostenible que postulamos un proyecto Fondesit titulado El desafío de formar ciudadanos para la sostenibilidad, un aporte desde la educación estadística a la formación del profesorado, que es un proyecto que inició el año 2020 con la pandemia, ¿cierto? Cuando estábamos recién con el tema de la pandemia. Es un proyecto que tiene una duración de 4 años y que lo estamos desarrollando de manera conjunta con investigadores de Chile y de España. Y a través de este proyecto queremos, que tiene por objetivo general desarrollar competencias de sostenibilidad a través de la educación estadística en profesores que enseñan matemática en educación básica, en educación primaria, educación básica como le llamamos a la educación primaria en Chile, y se sustenta en 4 grandes objetivos específicos. Por un lado, caracterizar los conocimientos y competencias de sostenibilidad que tienen estos profesores que enseñan matemática en educación básica, identificar también estas competencias, estos conocimientos y competencias desde la perspectiva de la educación estadística, y diseñar e implementar un modelo formativo que permita también ir desarrollando de manera gradual estas competencias en estos profesores, y también analizar la implementación de este modelo formativo con el profesorado, ¿cierto? Entonces, para dar respuesta a la pregunta de cómo desarrollar esas competencias de sostenibilidad en estos profesores de educación primaria que enseñan matemáticas.
Y para ello hemos visualizamos el proyecto en 3 grandes etapas. Una primera etapa donde caracterizamos esos conocimientos y competencias del profesorado, una segunda etapa donde se diseñó y se implementó este modelo formativo, ¿cierto? Que buscaba acercar al profesorado que enseña matemática y que enseña estadística en particular, enseñarlo a la educación para el desarrollo, acercarlo a la educación para el desarrollo sostenible y también entregarle las herramientas, ¿cierto? Para tender esos nexos entre lo que es la alfabetización estadística y la alfabetización en sostenibilidad. Y una tercera etapa que es el análisis de la implementación de ese modelo formativo, ¿sí? ¿Por qué es importante tender esos puentes y por qué es importante ese modelo formativo y entregar esas herramientas al profesorado? Pues si queremos educar para una sociedad sostenible, ¿cierto? Desde la educación estadística, debemos tomar conciencia que es necesario otorgarle un contexto, ¿cierto? A los datos, lo que decíamos anteriormente, que muchas veces la enseñanza de la estadística está muy centrada en lo algorítmico, por lo tanto se despoja de ese contexto. Tenemos que recuperar esos contextos, pues tal como plantea Idogal, lo que importa no son los datos, sino las respuestas y los conocimientos que buscamos en esos datos. Tenemos que introducir ese contexto en la sala de clase. Y una manera de introducir ese contexto en la sala de clase podría ser el trabajo, invitar a los estudiantes a trabajar en pequeñas investigaciones o proyectos estadísticos que aborden las distintas fases del ciclo de investigación estadística, y eso no tan solo va a permitir una mejor comprensión de la estadística, ¿cierto? Y de las herramientas estadísticas que ellos dispongan según el nivel del curso en el cual se encuentre, sino que también entregarles un aprendizaje que sea más motivador y que sea más significativos para ellos, sobre todo dotado de sentido, donde busquen dar respuesta a problemas que provienen de situaciones cercanas y situaciones reales. Entonces, bajo esa mirada, hemos pensado en el desarrollo de proyectos estadísticos orientados a la acción, ¿cierto? Como una herramienta para formar en sostenibilidad, donde en este modelo formativo se hace mucho hincapié en este ciclo de investigación estadística, en las distintas fases del ciclo, y cómo este ciclo se encuentra en un contexto de sostenibilidad, ¿cierto? Donde puedo abordar diversas problemáticas, que provienen de los distintos objetivos de desarrollo sostenible y a partir de las cuales podemos ir desarrollando distintas competencias de sostenibilidad, ya sea la competencia de anticipación, normativa, de autoconciencia, resolución de problemas, pensamiento crítico, etc. Entonces, eso es lo que tenemos como en mente con el proyecto, ir desarrollando estos proyectos estadísticos con los profesores fundamentados en los 17 ODS y que buscan también dar respuesta al desarrollo de estas competencias clave de sostenibilidad. Algunos primeros hallazgos, ya hemos reportado varios hallazgos en la línea de las creencias de los profesores, de cómo abordan los distintos proyectos estadísticos, cómo establecen estos nexos entre la alfabetización estadística, la alfabetización en sostenibilidad, ¿cierto? Cómo se da esto en el currículum, ¿cierto? En el currículum en un contexto chileno, pero también en algunos países de contexto latinoamericano, y cómo se abordan los libros de texto. Aquí voy a profundizar un poquitito en algunos de estos hallazgos. En primer lugar, fuimos a indagar de manera muy previa y también simultánea al momento en que postulamos el proyecto, fuimos a indagar en las competencias y en las creencias sobre sostenibilidad que tenían profesores de educación infantil y educación primaria, ¿cierto? De cómo veían ellos el tender estos nexos, estos puentes entre la educación para el desarrollo sostenible y la educación matemática, cómo se lo imaginaban ellos. Y ahí, a partir de su estudio, vimos que si bien el profesorado reconocía
que la educación matemática podía aportar, atender estos puentes hacia la educación para el desarrollo sostenible, ellos señalaban no contar con los conocimientos o con las herramientas necesarias para establecer esos vínculos, para integrar esa educación para el desarrollo sostenible en la clase de matemáticas. También fuimos a mirar, a partir del contexto de la COVID, ¿cierto? Fuimos a mirar cómo los futuros profesores de educación básica, de educación primaria, utilizaban los gráficos estadísticos que que circulaban en los medios de prensa en ese momento para promover competencias de sostenibilidad, sobre todo competencias de sostenibilidad vinculadas al ODS de salud y bienestar. Y cómo interrogaban los distintos gráficos estadísticos, qué tipo de preguntas planteaban, si alguna de esas preguntas permitía hacer clic con alguna de las competencias clave de sostenibilidad, y nos encontramos que gran parte de las preguntas que se planteaban para interrogar estos gráficos se encontraban en un nivel muy inicial de interpretación de gráficos, considerando los niveles de lectura de gráficos de Curcio. Gran parte de ellas se encontraban en el nivel 1 de leer los datos, ¿cierto? Obtener información directa, o en el nivel 2 leer dentro de los datos, que tienen que ya empezar a aplicar ciertas comparaciones o cálculos matemáticos más bien sencillos. Luego nos preguntamos, bien, una cosa es que cómo utilizan ellos estos gráficos que se vinculaban en este caso con el ODS de salud y bienestar, pero fuimos a mirar cómo estos futuros profesores se enfrentarían al análisis de una situación, de una tarea, ¿cierto? Una tarea de enseñanza vinculada a estadística, y cómo la podrían vincular de manera de llevarla a una tarea estadística con foco en sostenibilidad. Y aquí, al analizar las producciones de estos futuros profesores, que ahí teníamos futuros profesores de Chile y de España, vimos que pese a que estos profesores no contaban con una mayor formación previa en torno a sostenibilidad, sí eran capaces de rediseñar estas tareas y comenzar a vincularlas con contextos que provenían de los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Sí eran capaces, sí contaban con ciertas intuiciones que los llevaban a atender estos puentes en sostenibilidad. Y luego fuimos a mirar cuáles son las competencias que mayormente estaban presentes en este rediseño y en esta construcción de unidades de aprendizaje que buscaban establecer estos vínculos entre la educación estadística y la educación para el desarrollo sostenible, y nos encontramos en que la interpretación de los datos era algo muy poco explorado, ¿cierto? Muy poco utilizado. Y eso también va en la línea de que esta enseñanza de la estadística está muy centrada, muy focalizada en lo algorítmico, en la aritmética asociada a la estadística, ¿cierto? También al mirar las competencias claves vimos que dentro de las preguntas que planteaban estos futuros profesores, una de las competencias que se veía mayormente reflejada era la de autoconciencia, y cómo llevar a los estudiantes a reflexionar sobre el rol que cada uno tenía y cómo sus acciones impactaban en su comunidad local. Luego fuimos a mirar los libros de texto. ¿Por qué fuimos a mirar los libros de texto? Pues en Chile los libros de texto son un recurso muy utilizado por el profesorado. Es más, el Ministerio de Educación en Chile realiza un esfuerzo económico importante y distribuye libros de texto a todas las escuelas a nivel nacional. Ofrece un conjunto de libros de texto para las distintas asignaturas, y esos libros de texto impactan a una gran cantidad de estudiantes de los sistemas públicos y concertados del país. Entonces tienen un gran impacto en lo que finalmente se hace en la sala de clase, pues el profesor utiliza mucho este recurso de los libros de texto. Entonces fuimos a mirar cómo estos libros de texto que son distribuidos por el Ministerio de Educación en Chile abordan contextos para la sostenibilidad
en las unidades destinadas específicamente al eje de contenidos de estadística y probabilidad. Cómo se hacen cargo y si se hace alusión a alguno de estos contextos de sostenibilidad, si se hace alusión a alguna de estas competencias de sostenibilidad. Somos conscientes que los libros de texto no fueron pensados bajo esta lógica de la educación para el desarrollo sostenible, pero sí tenemos que tener conciencia de que el contexto de la enseñanza de la estadística es algo que tiene especial significado, ¿cierto? Por lo tanto, ese contexto se podría vincular quizás con alguno de los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces fuimos a mirar con las gafas de los ODS y de las competencias de sostenibilidad, fuimos a mirar estos libros de texto y vimos que había por un lado, una baja presencia de contextos para la sostenibilidad. Nos encontramos que habían unidades que partían con una motivación, que por ejemplo nos hablaban del reciclaje, de la importancia de reciclar, pero después se pasaban a actividades como cuál es tu color favorito, actividades que no estaban conectadas. Y lo de la actividad del reciclaje, que se podría haber potenciado mucho más, se diluía a lo largo de la unidad didáctica de estadística. Entonces no había una articulación entre las distintas tareas, ni con los contextos vinculados a los 17 ODS, ni tampoco con las competencias de sostenibilidad. También observamos ahí que había un claro predominio de tareas vinculadas a la memorización. Eso mirando desde la mirada de Smith y Stein de las tareas de memorización, ¿cierto? De procedimientos sin conexión, tareas de una baja demanda cognitiva y tareas de una alta demanda cognitiva. Vimos que la gran parte de las tareas que se planteaban eran tareas de memorización donde los estudiantes tenían que reproducir ciertas fórmulas o bien dar respuestas a preguntas que la respuesta era muy inmediata, ¿cierto? Que se encontraban en un nivel de lectura, en el caso de los gráficos o tablas, muy, muy baja, ¿cierto? Entonces vimos que no hay una mayor alusión que nos permita visualizar conexiones entre lo que es las actividades que ahí se plantean y las competencias claves de sostenibilidad y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Luego, que aquí es donde me gustaría detenerme un poco más, fuimos a mirar las oportunidades que daban los currículos de países latinoamericanos y cómo en torno a la educación para el desarrollo sostenible, la asignatura de matemáticas, y cómo esto imponía desafíos a la formación, al conocimiento del profesorado. Entonces fuimos a indagar en estas oportunidades que ofrecen los currículos de matemáticas de educación primaria de Chile, México, Costa Rica y Colombia para educar en sostenibilidad. Fuimos a ver las alusiones que se hacen dentro de estos currículos, ¿cierto?, para la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, desarrollamos un estudio de carácter cualitativo, ¿cierto?, descriptivo, donde utilizábamos como técnica el análisis de contenido y fuimos a mirar las orientaciones curriculares de educación primaria desde los 6 a los 12 años de edad de México, Chile, Colombia y Costa Rica. Y fuimos a mirar, en primer lugar, la primera parte de estas orientaciones donde se establecen los fines generales de la educación matemática para esta etapa educativa de educación primaria. Identificamos también los objetivos que establecen los aprendizajes en el nivel de educación primaria, ¿cierto? Pues en estas orientaciones se señalaban los objetivos, ¿cierto?, asociados a cada eje temático. Y las unidades de análisis fueron las frases, las oraciones, o términos que se referían a los enfoques para la sostenibilidad, los enfoques que hablábamos anteriormente, ¿cierto? El enfoque crítico, transformador, contextual, ¿cierto? Y cómo se vinculaba con las competencias claves, con las 8 competencias claves de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces fuimos a mirar qué alusiones había esto en los objetivos, en las distintas orientaciones curriculares, y fuimos a mirarlo en los distintos ejes temáticos.
Por un lado, en el eje temático de números, ¿cierto? Pudimos identificar el eje temático de números, ¿cierto? En el eje de geometría, de medida, ¿cierto? De álgebra, estadística y probabilidad. Lo fuimos a mirar en los distintos objetivos de aprendizaje. ¿Qué hicimos en primer lugar en este procedimiento de análisis? Identificamos las menciones sobre los enfoques para la educación para el desarrollo sostenible que estaban presentes en las descripciones de las asignaturas de matemática de cada documento. Luego vimos las menciones, alusiones que se aproximan o tienen potencial para desarrollar competencias claves para la sostenibilidad en los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? De primero a sexto año básico, y luego fuimos a analizar qué exponían los currículos sobre los enfoques para la educación para el desarrollo sostenible y las competencias claves utilizando análisis de contenido, ¿cierto? Entonces, fuimos a mirar y encontramos ciertos resultados. En cuanto a los enfoques de CESA para la educación para el desarrollo sostenible, fuimos a mirar el enfoque crítico y vimos que en el caso de Colombia se hacían, por ejemplo, en el caso de Colombia, 7 alusiones al enfoque integrador, 8 al enfoque crítico, 7 al transformador y 20 al contextual. Vimos que el contexto era algo que estaba muy fuerte, mayormente presente dentro de los distintos enfoques para la enseñanza, y las alusiones que se hacían en esta descripción de la asignatura de matemática, de cuál era el propósito de la asignatura de matemática. También en el caso de Chile, vimos que otro enfoque que podría tener dentro de los que tenía, pues, si bien era el contextual, el segundo con mayor presencia era el enfoque transformador, ¿cierto? Es decir, se concebía a la educación matemática como una herramienta para generar transformación, ¿cierto? Para desarrollar esta transformación en las prácticas de los estudiantes. Entonces, en cuanto a estos enfoques de enseñanza para la educación para el desarrollo sostenible, vimos que el que tiene mayor presencia es el contextual, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos un documento que señala que el Ministerio de Educación Pública señala que se pretende que el desarrollo de mayores capacidades del ciudadano para enfrentarse a los retos del mundo del que forma parte, ¿cierto? Entonces el contexto, cómo desarrollar problemas que provengan de un contexto. Por otro lado, vimos que el enfoque que tiene una menor presencia es el transformador, ¿cierto? Que aquí se hacía alusión a que la educación matemática debe brindar en las aulas escolares, que se brinda en las aulas escolares, debe encontrar su significado general en el desarrollo de las capacidades de los individuos para intervenir de una mejor manera en la vida, ¿cierto? De enfoque, hay una presencia, se hace una alusión, ¿cierto? Si bien no es explícita, se hace una alusión a este enfoque transformador, ¿cierto? Vinculado a la educación para el desarrollo sostenible. Luego, en cuanto a las competencias claves de sostenibilidad, vimos que si bien no se hace una mención explícita a las competencias claves para la sostenibilidad, pues esto era de esperarse, pues los documentos no fueron pensados bajo esa lógica, ¿cierto? Vemos que sí se hacen ciertas como alusiones a estas competencias de sostenibilidad, y que esas alusiones, si el profesor cuenta con los que va a transitar hacia el desarrollo de estas competencias de sostenibilidad, ¿cierto? Y en el caso de Chile, por ejemplo, vemos que dentro de los 146 objetivos de aprendizaje que se analizaron, un 25% de ellos hacía alusión al pensamiento sistémico, a la competencia de anticipación, un 27%, a la competencia normativa, un 92%, que era una de las que tenía mayor presencia, ¿cierto? El manejar ciertas normas, ¿cierto? La competencia estratégica, de colaboración, pensamiento crítico, y había una muy baja presencia de lo que era la autoconciencia, ¿cierto? Que no estaba presente. Y la resolución de problemas está siempre de manera transversal, presente en los distintos objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Que se podrían vincular con esta competencia también de sostenibilidad.
¿Qué más observamos al analizar estos currículum de estos 4 países? Observamos que el eje de contenido de estadística y probabilidad y el eje de números y operaciones son los que poseen una mayor cantidad de objetivos de aprendizaje que se pueden vincular con las competencias claves para la sostenibilidad. Se podría decir que son los que demuestran una mayor cercanía. No quiere decir que el resto no muestre esa cercanía, sino que se hace más explícita, quizás más evidente, con el eje de estadística y probabilidad y con el eje de números y operación. Por lo tanto, es necesario entregar a estos profesores, ¿cierto?, tanto en formación inicial como en ejercicio, herramientas que les permitan establecer estas conexiones entre los distintos objetivos de aprendizaje y las competencias de sostenibilidad. También observamos que una de las competencias que presenta una presencia más descendida, una presencia más baja, es la de autoconciencia. Quizá esto puede estar muy relacionado a que va a depender finalmente de las preguntas que plantee el profesor y de la gestión que realice de la puesta en escena de este currículum, ¿cierto? De estos objetivos de aprendizaje, cómo lo implemente dentro de la sala de clase. Entonces, va a depender mucho de la gestión. ¿En qué estamos actualmente? Bueno, como les contaba, el objetivo del proyecto era entregar herramientas al profesorado que enseña estadística en educación primaria, y ya pasamos esta primera etapa en que caracterizamos los conocimientos de estos profesores a partir de una entrevista semiestructurada, una entrevista a un nivel inicial, donde invitamos a participar a profesores de distintas regiones de Chile, de la región metropolitana, de la región del Maule, que es una región central, ¿cierto?, de la zona centro, y de la región de la Araucanía, que estuvieran realizando clases de matemática y en específico que fueran a abordar la unidad de estadística entre quinto y octavo año básico, y los invitamos a formar parte de un proceso de co-creación, de sesiones de co-creación, que se fundamentan en este modelo de construcción de conocimiento estadístico a partir del ciclo, de las distintas fases del ciclo de investigación estadística, fundamentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tributan a desarrollar algunas de las competencias claves de sostenibilidad. Entonces invitamos a los profesores a estas sesiones de co-creación, ¿cierto? Y en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, a partir de estas sesiones de co-creación, ellos diseñaron un conjunto de clases fundamentadas en este ciclo de investigación estadística con foco en sostenibilidad, y videograbamos esas clases. Recién la semana pasada terminamos de videograbar esas clases y ahora vamos a avanzar hacia un proceso de remirar y reflexionar, de que el profesorado reflexione no tan solo del diseño de esas clases, sino también del proceso de implementación de esas clases. Entonces, ya pasamos la etapa, no sé si decirlo así, más difícil, ¿cierto?, de las sesiones de co-creación, del diseño de las unidades de enseñanza, ¿cierto?, y de la implementación de estas unidades, y ahora viene el tema de reflexionar a partir de esta implementación y el análisis de estas implementaciones. Entonces, estamos trabajando en este desafío de reorientar esta enseñanza de la estadística, de establecer estos vínculos entre la alfabetización estadística y la alfabetización en sostenibilidad, de manera de avanzar a estas sociedades, a entregar estas herramientas para que estos niños y niñas puedan construir sociedades más justas, más democráticas, y que también contribuir a este desarrollo sostenible. Algunas referencias, y no sé, no hubo preguntas, así que me imagino que ahora vienen las preguntas. Muchas gracias. Y hay una fotografía del campo, ciudad de Villarrica, del volcán Villarrica y el lago Villarrica. Muchas gracias, Claudia. Sí, aquí, por lo menos, a mí me tocó ir anotando las preguntas en el chat.
No las he mandado todavía porque son varias y estaba terminando de pulirlas. Si les parece bien, hacemos una primera ronda. Generalmente hemos comenzado primero aquí en el salón del CIMESTAR. Propongo que lo hagamos así nuevamente. Hacemos una ronda de preguntas, una primera ronda, preguntas, comentarios, y luego pasamos la palabra a los compañeros que se han conectado de otros lugares. Bueno, pues vamos comenzando. Entonces aquí, si alguno de los compañeros tiene una pregunta, no me lanzo yo, que aquí hay muchas mías. Me lanzo yo primero. Bueno, antes que nada agradecerte la presentación, Claudia, es muy interesante y hay una coincidencia. De hecho, te envié el borrador, aprovechando, te acabo de enviar el borrador que está en trámite el ISBN, los compañeros administrativos de las memorias del coloquio donde participó Claudia, coloquio que organizamos en la red de Comunidad Ciencia y Aprendizaje y Educación, Comunidad Ciencia y Educación, ya el año pasado, hace un año, en diciembre del año pasado, y que ha tomado tiempo su edición. Ahora ya tiene un par de meses en el trámite del ISBN por parte del CIMESTAR. Ha prometido entregarnos este ISBN antes que acabe el año. Esperamos que así sea, para cerrar bien este año. Y lo que iba a comentar es, bueno, primero, muchas gracias por la presentación. El vínculo con la educación matemática, la educación estadística, es muy importante, ¿no? Lo que nos cuentas, y la educación para la sostenibilidad. Seguramente algunos de mis colegas preguntarán por el vínculo con la modelización matemática, ¿verdad? Estos modelos estadísticos, seguramente habrá algunas intervenciones, pero yo, antes que pasar a eso, tengo una pregunta específicamente, no sé si nos puedas mostrar algún ejemplo donde, a propósito de la noción de co-creación con los maestros, por ejemplo, de una actividad que ustedes hayan co-creado con los profesores de educación básica, y bueno, mi motivación para preguntar por el ejemplo de actividad es que en mi experiencia ha costado trabajo, a nosotros en la red, nos ha costado trabajo conectar explícitamente contenidos matemáticos curriculares con problemas de sostenibilidad y sobre todo con proyectos de sostenibilidad donde las matemáticas sean una herramienta importante para entender, analizar la problemática. No encontramos muchas oportunidades. Efectivamente, una de las que encontramos al analizar el currículum fue pues, el tratamiento de datos, el desarrollo de gráficas, la interpretación. Pero cuando fuimos al campo con los profesores, ellos eligieron otros temas, en el caso de nuestro proyecto. Entonces, para mí resulta muy interesante esto que nos cuenta sobre la co-creación de actividades que para el estudio de la sostenibilidad, de problemáticas de sostenibilidad, las herramientas de la educación estadística o de la estadística hayan resultado importantes. Es por eso que me interesaría un montón ver algunos de los ejemplos que ustedes han estado desarrollando. Bueno, gracias, Armando. Ahí estaba mirando el correo mientras tú decías y gracias, me llegó con lo del
lo de las memorias, así que ojalá y pronto se gestione salga lo del ICBN, ya queda poco para fin de año. Sí. Bueno, sobre algún ejemplo de la actividad desarrollada con los profesores. Como te decía, terminamos recién de grabar la semana pasada y en estas sesiones de co-creación, en un principio habíamos pensado nosotros llevar ciertas problemáticas con los profesores, pero después nos dimos cuenta que como eran profesores de distintas regiones, trabajamos con 12 profesores, 4 de cada región. Como eran profesores de distintas regiones, teníamos de la región metropolitana, ¿cierto?, de la zona central y de la zona sur, lo que tenía sentido para uno no tenía sentido para el de la otra región, porque no queríamos como en el fondo que se atendieran problemáticas locales. Y las problemáticas de los del sur no son las mismas problemáticas que los de la región metropolitana. Entonces dijimos, no le entreguemos nosotros problemáticas, porque nosotros estábamos pensando en que quizás trabajaran algo vinculado con los medios de transporte, con la salud, etc. Entonces les dimos libertad donde ellos detectaran sus propias problemáticas. Bueno, previo a eso, ellos pasaron por un proceso de sensibilización con lo que era la educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto?, con los ODS, las competencias, etcétera, y también del ciclo de investigación estadística. Pues muchos también en la primera sesión no reconocieron que no estaban muy familiarizados con el ciclo de investigación, así que también tuvimos que abordar un poco eso. Entonces, luego de eso, ellos trabajaron en grupo, los de las regiones, y empezaron a ver distintas problemáticas, a identificar distintas problemáticas de su comuna, de su escuela, y ocurrió, por ejemplo, con una profesora de la región de la Araucanía, que ella quiso trabajar, no tengo el ejemplo acá en este momento, porque si no se los mostraría, se los quedo debiendo, pero les cuento más o menos cómo fue. Ella quiso trabajar lo que era el tema de la huella de carbono. Entonces diseñó un ciclo de investigación estadística en torno a la huella de carbono. Con sus estudiantes, pues la zona donde está se ocupa mucho la leña para calefaccionarse, es en el sur del país, por lo tanto siempre hace frío y siempre hay que calefaccionarse, entonces también hay mucha contaminación en torno a eso, y quiso trabajar con la huella de carbono, el tema también del reciclaje. Entonces ella diseñó un ciclo de investigación estadística donde en primer lugar sensibilizó a los estudiantes con la huella de carbono a través de un video, un video muy cortito de unos 5 minutos del Consejo Nacional de Televisión, donde explicaba a los niños de una manera muy, muy amena, con dibujos animados, qué era la huella de carbono, cuáles eran los factores que influían en esta huella de carbono. Les mostró ese video y luego, a partir del uso de tecnología, a partir de una aplicación que había en internet, que a partir de un conjunto de preguntas te va indicando cuál es tu huella de carbono. Entonces ella llevó estas preguntas, las que fueran más sencillas, porque trabajó con estudiantes de 10 a 11 años aproximadamente. Entonces ella les mostraba distintas afirmaciones donde ellos tenían que ir diciendo, no sé, consumo carne todos los días, iban haciendo siempre, a veces, nunca, iban haciendo check en la que les era más cercana. Y a partir de eso, luego de este conjunto de afirmaciones, sumaban los nunca, solo los nunca. Y eso los clasificaba en primer lugar en una huella de carbono en color rojo, que era muy alta, color verde media y color amarillo baja. Entonces ella luego recolectó esos datos, les entregó una huella a cada niño, una huella como un pie de la huella de carbono, y le pidió a cada niño que pintara su huella según los nunca que había tenido. Entonces algunos pintaron la huella de color rojo, otros de color amarillo, otros de color verde, y luego les solicitó que organizaran esos datos.
hizo una recolección de los datos, porque ella quería responder a la pregunta estadística de que cómo era la huella de carbono del curso, ¿cierto? De ese quinto año básico. Y ahí empezaron a recolectar los datos y fueron pasando los niños a la pizarra y fueron pegando su huella. La pegaron de distintas maneras, organizaron los datos de distintas maneras y a partir de esa organización de los datos, la profesora fue planteando preguntas. ¿Cómo podemos saber cuál es la huella de carbono del curso? Hay más rojas, más verdes, más amarillas, y los llevó a transitar en esa representación de los datos hasta llevarlos a un pictograma. Organizaron los datos en un pictograma y luego dijeron ya, pero si quisiéramos saber cómo es la huella de carbono de los 3 quintos básicos que hay porque tenemos los datos de nuestro quinto básico, pero si queremos saber cómo se comportan los otros 2 quintos básicos, que eran un colegio donde habían 3 quintos básicos. Entonces ahí los niños enviaron esta aplicación y fueron recolectando los datos de los 3 cursos. Y vieron ahí que, por ejemplo, en ese caso en particular, que el pictograma ya no les servía porque tenía muchísimos datos. Entonces transitaron luego al gráfico de barras. Y a partir de ahí fueron haciendo preguntas y lo que nos llamó mucho la atención fue que no tan solo se quedó en la representación, en la recogida de los datos, en la representación de los datos a través de pictograma en primer lugar, y luego a partir de gráficos de barra y interpretar y centrarse en los aspectos de construcción de estos gráficos estadísticos, sino que después les pidió trabajar en grupos y generar un afiche, como un póster, donde ellos comunicaran al colegio, dije que afiches que iban a pegar en distintos puntos del colegio, comunicaran acciones que ellos podrían realizar o invitar a los otros a realizar para disminuir la huella de carbono. Entonces, cada niño y cada grupo confeccionó este afiche, este póster, y lo explicaba. Y eso fue en el transcurso de 4 sesiones de clase. Estuvieron trabajando durante 4 clases de 90 minutos en torno a esta huella de carbono con el ciclo de investigación estadística. Ese podría ser uno de los ejemplos que tenemos de estos 12 profesores. Cada uno otro trabajó con el agua, otros trabajaron con el tema de los medios de transporte, y todos ellos finalizaban este ciclo de investigación con una actividad que buscaba comunicar a la comunidad los resultados, pero también los invitaba a tomar conciencia y a generar acciones para cambiar ese comportamiento. No sé si lo expliqué muy claramente, pero ese es como un ejemplo muy, así a grosso modo, de estas sesiones de codiseño y cómo fue la implementación también. Entonces ahora queremos pasar a la siguiente etapa, y es que a trabajar con estos profesores nuevamente, donde ellos analicen la implementación de estas sesiones de clase. Sí, muchas gracias. Es muy, muy lindo el ejemplo. Además, nos cuentas cómo se va transformando y cómo lo van ajustando, ¿no? Y nada más una pregunta, ¿cómo se dio esta colaboración entre ustedes y los profesores? ¿Fue al inicio o sea, fue una intervención inicial para presentar el ciclo de la educación estadística, o hubo otros momentos de colaboración entre ustedes e investigadores? ¿Por qué se llamaron codiseño o co-construcción? Codiseño. Sí, codiseño. Sí. Sí, bueno, en un principio, como te digo, lo habíamos pensado nosotros desde el equipo de investigación, identificando las problemáticas. Pero en la primera sesión fueron 6 sesiones de codiseño que trabajamos con ellos. 6 sesiones de aproximadamente 2 horas de duración cada sesión. Nos reunimos a través de Zoom porque teníamos profesores de distintas ciudades. Si bien eran de una misma región, eran de ciudades diferentes. En algunos casos coincidió en que habían 2 que eran de la misma ciudad y que se hacía más fácil el trabajo.
pero por temas de la pandemia y de ubicación geográfica trabajamos por Zoom. Entonces, una primera sesión fue para introducir en todo lo que era el tema de la sostenibilidad, de las competencias, ¿cierto? De los ODS, que era un tema que ellos desconocían, que no tenían mayor... Habían escuchado hablar de la Agenda 2030, pero así como el nombre, no tenían mayor conocimiento ni de las competencias, ni de las metas asociadas a los objetivos, ni nada de eso. Y luego, en una segunda sesión, les mostramos el ciclo de investigación estadística, pues ellos en la primera sesión, cuando nombramos el ciclo de investigación, nos dijeron que no era algo que fuera muy cercano a ellos, así que en la segunda sesión la destinamos a trabajar en el ciclo de investigación estadística, en las distintas fases, ¿cierto? Y en los distintos como momentos claves asociados a cada una de esas fases, a mirar también cómo ese ciclo de investigación estadística estaba presente en las orientaciones curriculares, en los objetivos de aprendizaje. Pues en el caso del currículum chileno no es que esté explícito dentro de los objetivos de aprendizaje, sino que hay que inferirlos a partir de los distintos objetivos. Así que en esa segunda sesión trabajamos en eso, y en una tercera sesión empezamos a establecer los vínculos entre este ciclo de investigación estadística y las competencias de sostenibilidad y los ODS, ¿sí? Establecimos esos vínculos y llegamos a ese dibujo, a ese esquema que yo mostraba, donde está el ciclo de investigación, los ODS y las competencias de sostenibilidad. Y en las 3 últimas sesiones trabajamos por región, ¿cierto? Ahí nos dividimos por regiones y fuimos acompañándolo en cómo podríamos diseñar de manera conjunta, cómo podríamos diseñar estos ciclos de investigación a partir de las problemáticas que ellos habían identificado. Y de cuántas clases, fuimos viendo también el tema de planificar, de cuántas clases necesitaríamos. Algunos profesores utilizaron 3 clases, otros utilizaron 4 clases y otros utilizaron hasta 6 clases para implementar estos diseños. Entonces, íbamos guiándolos porque el profesor diseñaba alguna actividad y ocurría que era muy rica en términos de sostenibilidad, pero la estadística como que se diluía, desaparecía. O bien a la inversa, teníamos una actividad muy bonita o sea, en estadística, donde trabajaban con, por ejemplo, diagrama de caja, percentiles, los cuartiles, etcétera, pero la sostenibilidad no estaba. Entonces fuimos apoyándolos en encontrar ese equilibrio, que no me quedara un diseño ni muy hacia el lado de la sostenibilidad, ni muy hacia el lado de la estadística. Entonces, en ese trabajo estuvimos durante 3 sesiones. Y una vez que ya el profesor estaba más empoderado de estas sesiones y que veíamos que había un cierto grado de equilibrio que no fue fácil de encontrar, se fue a implementar estas clases. Implementamos esas clases. Bueno, velamos por todos los aspectos éticos, de consentimientos, asentimientos, etc. Y video grabamos esas clases y recién terminamos ese proceso la semana pasada, porque la unidad de estadística en Chile, bueno, me imagino que en muchas otras partes, es la última unidad en abordarse en el año escolar. Y ya esta semana se cerraba el año escolar en la mayoría de los colegios de Chile y recién la semana pasada ya terminamos con la unidad de estadística. ¿Qué vimos? No hemos podido mirar todas las implementaciones porque se videograbaron clases simultáneamente con estos 12 profesores, pero sí hemos mirado así muy en diagonal algunos videos y hemos visto que a los estudiantes les ha costado como familiarizarse con este tipo de clases. Incluso ocurrió que en un 8º año básico, un estudiante nos llamó mucho la atención que un estudiante le dijo a la profesora, pero esto no es una clase de matemática. Y como que les costaba mucho reflexionar en torno a las preguntas, les chocaba mucho eso de que ya no había tanta fórmula como ellos estaban acostumbrados, sino que tenían que reflexionar y proponer acciones. Y eso costó.
costó con varios de los estudiantes donde se implementaron las clases. Eso así, mirando alguna de las videograbaciones, porque no nos hemos reunido nuevamente con los profesores por temas de fecha y de cierre del año escolar. Pero sí, desde los estudiantes se ve como un poco de recelo hacia esta manera de afrontar la enseñanza de la estadística y de establecer esos vínculos con la sostenibilidad. Muchas gracias, Claudia. Sí, está bien interesante. Esperemos que pronto salgan las publicaciones para hacer los ejemplos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario aquí? Mariela, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia, por su participación. Me hizo recordar a mi experiencia como docente en Ecuador, que cuando hablaba del diseño de los libros de texto que otorga el gobierno para las instituciones públicas, es algo similar que sucede en Ecuador también. Y bueno, y ahí en los textos también se habla mucho sobre el desarrollo de competencias y a su vez de habilidades, destrezas, pero no se dice, bueno, primero no hay esa capacitación a los docentes de cómo trabajar en ese desarrollo para la sostenibilidad, ¿no? Y luego no se dice nada sobre cómo evaluar ese desarrollo de las competencias. Esa duda pues teníamos la mayoría de docentes que estábamos en ejercicio. Se hacía el mayor esfuerzo, pero no estaba pues no había en algún lado que nos diga de esta manera se puede evaluar ese desarrollo de las competencias. Incluso los ejes temáticos, pues igual, de manera similar a los que mencionó, están también separados en los libros de textos. Entonces, la pregunta que me surge aquí es, desde esta perspectiva, el enfoque educativo estocástico de la estadística, ¿qué competencias abarcan? Que en inicio mencionó competencias que proponía la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿qué competencias, o hacen referencia a una competencia particular? Si es así, ¿qué competencia se aborda desde la estadística? ¿Qué competencias? Y si se ha pensado en cómo evaluar esas competencias. En los libros de texto. Los libros de texto, supongo como tengo entendido que es un proyecto que todavía están trabajando, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿cómo se ha pensado? Bueno, sí, sí. En los libros de texto, como decía yo, no fueron pensados bajo la lógica de la sostenibilidad, pero igualmente nosotros fuimos a mirar a ver si habían atisbos, algunas alusiones, algo que se pudiera vincular. Y como te decía, vimos que al inicio de la unidad, porque al menos acá los libros de texto tienen como unas páginas de motivación, que son 2 o 3 páginas de motivación al inicio de la unidad, de las distintas unidades, en este caso de la unidad de estadística, y vimos que al inicio de la unidad se veía algo muy en contexto, vinculado con, como decía, con a las actividades de reciclaje o alimentación saludable o la importancia de practicar deporte en algunos casos, pero era como para el inicio, para la motivación, y después ya nos encontrábamos con la típica actividad, calcula las medidas de tendencia central o representa en un diagrama de caja el siguiente conjunto de datos. No había un vínculo, no había una articulación. Y el cómo trabajar estas competencias de sostenibilidad, bueno, nuestra apuesta es vinculándolas con este ciclo de investigación estadística, ¿cierto? Creemos que este ciclo de investigación nos permite recoger datos, atender a problemáticas, ¿cierto? A problemáticas que provengan de estos contextos y poder también irlas vinculando con las competencias a través de la resolución de problemas. ¿Y cómo evaluar esas competencias? Bueno, en una primera instancia estamos trabajando con los profesores. Iniciamos trabajando con los profesores y mirando cómo los estudiantes
estudiantes recepcionaban este tipo de actividades, cómo recepcionaban estos ciclos de investigación estadística. Pues el ciclo de investigación estadística, mucho menos al estudiante. Si uno va a mirar el ciclo de investigación estadística, los libros de texto prácticamente está ausente, siempre es graficar, preguntas o responder preguntas, ¿cierto? De tablas, de gráficos, calcular medidas de tendencia central, pero no se ve como un trabajo articulado en torno al ciclo de investigación estadística. Entonces creemos que en una segunda etapa queremos ir a evaluar cómo progresan esas competencias de sostenibilidad de los estudiantes a partir de la implementación de estos ciclos de investigación estadísticas con foco en sostenibilidad. Pero es algo que aún no hemos abordado, pues estamos en la etapa del trabajo previo con el profesor. Y cómo generar, cómo diseñar estas unidades de aprendizaje a partir del ciclo de investigación con foco en sostenibilidad. Pero el tema de cómo evaluar el desarrollo de estas competencias es un tema que aún no lo hemos abordado. Pero sí vamos hacia allá, porque en una segunda fase queremos ir a medir el impacto que tienen estos ciclos de investigación en el desarrollo de competencias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí? Bien, sí. Gracias, doctora. Bueno, en general, muchas cosas como que aprendí, ¿no?, de la exposición y me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, con este tema mismo de las competencias, ¿usted podría afirmar que las competencias derivadas de la educación para la sostenibilidad se responden mediante la educación estadística? Y en cuanto a esta parte del diseño del modelo formativo, ¿cuál sería como el modelo formativo ideal en el que están pensando? Y si solo sería en el campo de la educación estadística por ahora. Y lo otro tiene que ver con el conocimiento del profesor. Digamos que, bueno, por lo general en las investigaciones, pues se trabaja con grupos bastante controlados, ¿no? Incluso profesores que están un poco más abiertos a estas nuevas formas, incluso que tienen experiencia a veces en la investigación. Pero ¿cuál es el conocimiento general del profesor o cuál es la expectativa con respecto a su formación para esta educación para el desarrollo sostenible según su punto de vista? Ya. Bien, respecto a las competencias, la primera pregunta que tú planteas del caso de estas competencias de sostenibilidad solamente se pueden responder desde la educación estadística. No, creemos que las podemos responder desde las distintas áreas. Es un trabajo articulado que se tiene que dar no tan solo en la asignatura de matemáticas, sino que desde las distintas asignaturas. Y es algo que yo no puedo enseñar, no puedo decir hoy vamos a trabajar la competencia de autoconciencia, no, sino que voy brindando experiencias de aprendizaje, en este caso vinculadas a la estadística, que permitan ir aportando con un pequeño granito de arena al desarrollo de esta competencia, ¿cierto? Y esta competencia la puedo desarrollar desde las distintas asignaturas. No es algo que lo pueda desarrollar desde la educación estadística. ¿Por qué lo hemos vinculado en este proyecto desde la educación estadística en particular? Bueno, principalmente porque se vincula con la línea de investigación que tenemos, el equipo de investigación que está a cargo, y vemos que quizás hay más nexos que se podrían realizar, es más fácil, quizás se da de forma, no sé si más fácil, pero se da de forma más natural desde la educación estadística si lo miramos desde el ciclo de investigación. Pero también lo podríamos hacer desde otros ejes de contenido. Por ejemplo, la profesora que trabajó con la huella de carbono, que es como el ejemplo que tengo más fresco en este momento en la memoria, nos decía, pero podría trabajar también el mismo tema de la huella de carbono con álgebra, vincularlo con álgebra y que los niños a partir de esta aplicación lleguen a elaborar quizás una ecuación que permita otorgar un modelo a esa huella de carbono.
¿cierto? Que lleguen a plantear una ecuación y trabajar todo el concepto de ecuación. Y ella imaginó todo cómo llevar, dijo, podríamos llevarlo el próximo año y vincularlo con el eje de álgebra, ¿sí? Entonces, no es algo que se pueda responder únicamente desde la educación matemática y desde la educación estadística, pero sí la educación estadística me permite ir estableciendo, integrando, estableciendo estos nexos, estas conexiones que deben venir desde las distintas disciplinas, un trabajo interdisciplinario. Que eso también viene a relacionarse con tu segunda pregunta, que caso solamente este modelo formativo se podría llevar solo desde el campo de la estadística. Creemos que no, que como te digo, es una de las tantas puertas hacia el desarrollo de estas competencias de sostenibilidad, pero hay muchas otras y requiere de un trabajo articulado entre las distintas disciplinas, y ahí podríamos trabajar toda la metodología del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ya abordar un proyecto de sostenibilidad, por ejemplo, de la, de la alimentación saludable, por ejemplo, abordando el tema de la obesidad, abordarlo de distintas disciplinas. Otra profesora con la cual trabajamos también, que era un sexto año básico, ella abordó todo el tema de la alimentación saludable, aplicó una encuesta a propósito de que Chile es uno de los países más obesos, ¿cierto?, de la OECD, aplicó una encuesta en torno a los ritos que habían al momento de la hora de almuerzo, al momento de comer, cuáles eran los ritos que muchos comían viendo la televisión, que muchos comían solo o que disponían de poco tiempo. Y a partir de esos ritos en torno a la alimentación fue extrayendo datos y fueron trabajando también articuladamente con la profesora de lenguaje, donde buscaron noticias de los medios de prensa en torno a la alimentación, y luego finalizó con un trabajo con la profesora de arte, donde hicieron toda una exposición de objetos que representaban estos ritos vinculados a la alimentación. Entonces ahí había todo un trabajo en torno a proyectos en distintas asignaturas. Entonces yo creo que no es algo que se pueda responder solo desde la estadística, pero sí que es una de las tantas opciones que tenemos. ¿Y cuál es la expectativa a desarrollar? Bueno, a desarrollar la expectativa es llevar a los profesores a tomar conciencia respecto de la importancia de este ciclo de investigación como una herramienta, ¿cierto? No tan solo para desarrollar conceptos estadísticos, para alfabetizar en sostenibilidad, sino también para desarrollar estas competencias clave de sostenibilidad en distintos grados, según la edad y según también las temáticas que se vayan abordando. Y sobre todo a propiciar este trabajo entre las distintas disciplinas, este trabajo conjunto entre las distintas disciplinas. Pues, por ejemplo, ocurrió que uno de los profesores con los que estábamos trabajando, como tienen esta formación general, ¿cierto?, donde están preparados para enseñar las distintas disciplinas, decía, pero esto podríamos trabajarlo en ciencias naturales y vincularlo en ciencias naturales. También interpretamos gráficos, también trabajamos con datos, entonces se puede dar un trabajo articulado muy rico. Lo que pasa es que muchas veces no hay ese diálogo entre los profesores de las distintas asignaturas, y el de matemáticas se centra en matemáticas y no dialoga con el de ciencias sociales, con el de lenguaje. Entonces yo creo que esa es una expectativa que tenemos, avanzar a ese trabajo interdisciplinario. Eso. ¿Alguna otra pregunta por acá? Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra a, por favor, si levantan la mano, los compañeros están conectados en los distintos lugares, allá en el Politécnico, en Colombia. Freddy. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu presentación, la verdad muy interesante. Pues a mí particularmente me llama mucho la atención. Pues porque por un lado tengo formación en estadística y por otro, pues todos estos temas de la sostenibilidad. El próximo semestre voy a dar un curso que es nuevo para mí, pero se llama matematización de problemas medioambientales.
Entonces, claro que viene muy al caso tu plática. Yo tengo más que preguntas, un par de comentarios y pues me gustaría como escuchar un poco tu réplica al respecto. En lo que he escuchado, de tu discurso, pues sí se habla como de cómo estos temas de la sostenibilidad se pueden abordar desde las distintas disciplinas. Pero me parece que el enfoque interdisciplinar que se maneja, por ejemplo, con el ejemplo que diste hace poco en respuesta a una de las preguntas de Armando, va un poco más allá de separar las disciplinas y pretender que cada una responda a una cara, por decirlo de alguna manera, del problema. Más bien es como el problema de la sostenibilidad, el centro, y de ahí es donde pues distintas disciplinas pueden aprovecharse, pues particularmente la estadística con todo el manejo de datos que tiene, pues cobra para mí pues una importancia significativa, ¿no? Entonces, para mí, digamos que yo pienso que el ideal de trabajo en proyectos interdisciplinares es que sean más inter que disciplinares, ¿sí? Que se piense más en las conexiones, en las formas en las que un mismo problema permite, por decirlo de alguna manera, que surjan ideas que se van a ir desarrollando pues por distintos frentes, pero no que sea, digamos, como, bueno, voy a dar un curso de estadística y tengo que ver medidas de tendencia central, entonces, ¿qué puedo hacer? No, no, más bien creo que como que surge la necesidad de, por ejemplo, trabajar con medidas de tendencia central cuando lo que queremos es, por ejemplo, describir la dinámica de un problema, porque es que es el problema en sí el que quiero estudiar. Y para ello, pues aparecen estas herramientas, Como una particularmente la herramienta, estadística. Exacto, como una herramienta para dar respuestas, sí. como una herramienta, exactamente. Que es un enfoque que básicamente hemos venido trabajando también acá bastante en este seminario, de dejar de ver las matemáticas como el objeto de estudio y empezar a verlas o a entenderlas como una herramienta que nos permite entender problemáticas, ¿no? Eh, y bueno, perdón, para eso pues la estadística, efectivamente yo creo que es como la ciencia, digamos, por excelencia para pues, describir fenómenos, ¿no? Una de las frases que ponías en tu presentación decía algo así que no lo alcancé a anotar, era de Batanero, que decía la estadística es indispensable, es inseparable de sus aplicaciones y que su utilidad está en la resolución de problemas que están fuera de la estadística, ¿no? Pues, que es una frase con la que pues estoy plenamente de acuerdo, pero que evidentemente en los sistemas educativos se encuentra contradictorio, máxime con el ejemplo que mostrabas en donde pues se le da a los estudiantes una serie de datos, se les dice pues calcule el promedio, pero pues, ¿de dónde surgen esos datos? ¿Cómo saber si esos datos sí son representativos o no del problema? Porque pues efectivamente distintos contextos pueden permitir que algunos datos sean representativos o no lo sean, ¿no? Que sean como atípicos. Entonces, claro, ese tipo de problemas, más que ser un problema de la estadística, pues es un problema de la aritmética, ¿no? De sumar unas cantidades y entre n, es como lo único que se ve ahí. Entonces, bueno, básicamente me gustó mucho tu plática, me gustaría conocer mucho más de tu trabajo, de hecho voy a estar leyendo lo que me encuentre por ahí tuyo, porque pues como te digo, tengo los intereses muy particulares en este trabajo. Es todo. Muchísimas gracias por tu Gracias, Freddy. participación. Sí, coincido plenamente contigo en que tenemos que tratar de, como decías tú,
no ver a la matemática como un objeto de estudio que decías tú en sí, sino que como una herramienta que me permita dar respuesta y comprender otras problemáticas. Y el principal problema que tenemos actualmente con la estadística, que podríamos pensar que eso ya no está presente en las salas de clase, pero sí está más presente de lo que quisiéramos, es que se ve muy vinculado a la aritmética, aplicación de fórmulas, cálculos aritméticos, y se despoja de ese contexto, que es el contexto el que le otorga la riqueza a la estadística, ese significado. Y eso ocurre muy frecuentemente porque en otro proyecto que desarrollamos anterior a este, fuimos a mirar cómo se enseñaba estadística en 63 salas de clase. Fuimos a mirar cómo era la enseñanza, porque teníamos la sospecha de cómo podía ser, pero queríamos constatar cómo era la enseñanza y efectivamente la estadística, realiza un gráfico de barras con el siguiente conjunto de datos. Ahí te ponen una tabla de frecuencia, pero no te dicen nada más de dónde viene eso, qué significa, y eso también nos lleva a plantear preguntas que sean muy sencillas y que nos lleven a los estudiantes a inferir, a reflexionar, ¿cierto? A plantear hipótesis. Entonces yo creo que ese también es uno de los grandes desafíos y por eso quisimos también, no tan solo por afinidad con la línea de investigación, sino que también por la naturaleza de la enseñanza que se lleva a cabo con la estadística, quisimos vincularlo con la sostenibilidad para darle ese contexto, darle ese significado y darle una forma distinta, reorientar, como decíamos, reorientar la enseñanza de la estadística hacia una enseñanza en contexto para los niños y salir de la fruta favorita, el color favorito, y que hay otras problemáticas, o la mascota favorita, hay otras problemáticas más allá de las que que generalmente se le presentan a los niños. Y en caso similar ocurre con probabilidad. En probabilidad también miramos clases de probabilidad y vimos que los niños aplicaban la regla de Laplace a todo. Cualquier suceso, regla de Laplace, pero no velaban si los sucesos eran equiprobables o no. No, era aplicar regla de Laplace, casos favorables, partido por casos totales, y al final se transformaba en una clase de fracciones. Entonces yo creo que tenemos que avanzar a esa reorientación de la enseñanza de las matemáticas en general, ¿ah? Porque pasa no tan solo en estadística y probabilidad, sino que pasa en una herramienta para comprender el mundo y dar respuesta a esas problemáticas. Gracias, Freddy. Ángel parece que quiere decir. Sí, si me permiten, muchas gracias. Pues muchas gracias por compartir. Y otra vez, pues nuestro profundo agradecimiento por el hecho de que estés aquí compartiendo todo esto. Realmente ya teníamos muchas ganas de escucharte porque no habíamos tenido la oportunidad de encontrar un especialista que en la parte de estadística, de modelación de fenómenos estadísticos. A mí me llama mucho la atención la cuestión esta del porcentaje en cuanto a cuestiones de las competencias claves de la autoconciencia. Esa parte se me hace como es una parte que a veces no se aborda, pero que tiene mucho que ver, creo que con las problemáticas que hay, inclusive, y bueno, aquí vamos a ver sobre la reflexión también que tú tengas, ¿no? Y cómo lo piensan abordar, porque si es una problemática, bueno, creo yo que sí es grave, porque tiene que ver mucho con el hecho de por qué a veces las personas realmente no están conscientes de que sus acciones de una otra forma pueden afectar a los demás, ¿no? Dicen, bueno, yo soy así o hago tal cosa o me comporto de tal forma, pero pues soy yo, ¿no? Pero al final de cuentas el hecho de que tú hagas algo, pues no estás aislado, ¿no? Y aunque lo estuvieras, de todos modos, va a haber, va a haber un cierto comportamiento positivo o negativo de acuerdo a las acciones que tomemos, ¿no? Y el hecho de que nada más haya 0%, creo que un 1%, no me acuerdo en qué país era, que ya no me acuerdo, pero era muy poco, pues bueno, ínfimo, pues realmente eso. Entonces, sí, me lleva al hecho de que dices, bueno, realmente cuando se generan muchas de estas problemáticas, que aparte sí son problemáticas muy de libro, ¿no? Muy de enunciado, de pongo los datos y no voy más allá del contexto, no solamente eso, sino no solamente es el hecho de que esté descontextualizado el problema, sino que se me antoja el hecho de inclusive pensar que las mismas personas están descontextualizadas del contexto, ¿no? Porque si no estás consciente
de que tus acciones o de que las acciones de los demás pueden beneficiar o afectar una cierta situación, pues entonces, pues de ahí vienen un montón de problemas, ¿no? O sea, un montón de problemas y un montón de cuestiones de inclusive hasta de cuestiones que se podrían a lo mejor trabajar desde la civilidad, ¿no? Desde el hecho de ser empático con los demás y decir, ¿sabes qué? Esto me afecta y puede afectar a alguien más, ¿no? Mis acciones. Pero aquí en este caso con la cuestión de la, no sé, con la cuestión de del hecho de, bueno, porque al final de cuentas estamos hablando de estadística y de la matemática como una herramienta. ¿Cómo están ustedes planteando desde su grupo de trabajo esta cuestión de atacar ese problema que creo yo que es bien importante, ¿no? Esa competencia que se desarrolla al menos en un 10%, ¿no? O sea, porque digo, un 1% o 0% es nada, ¿no? Es prácticamente ciudadanos totalmente desvinculados de todo, ¿no? Viviendo para, o sea, aparentemente viviendo en sociedad, pero viviendo para sí mismo, ¿no? Porque no estás consciente ni de tu importancia ni de la importancia de los demás. ¿Qué reflexión hay o cómo lo pretenden abordar ustedes eso? Sí, gracias Ángel. Sí, ¿cómo lo pretendemos abordar? Bueno, a través del ciclo de investigación creemos que la autoconciencia, sabemos que el ciclo de investigación tiene el planteamiento de problemas, ¿cierto? Idear un plan, recoger los datos, analizar, ¿cierto? Y extraer conclusiones. Y pareciera que el ciclo de investigación termina ahí, o bien genera otras preguntas que activan nuevamente el ciclo de investigación. Pero creemos que en la parte de conclusiones no hay que olvidar que uno hace todo este análisis estadístico o el uso de estas herramientas estadísticas para tomar decisiones, ¿cierto? Que parece que es algo que se nos queda atrás también cuando realizamos la clase de estadística, que queremos hacer una toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, quizá hay que relevar un poco esa toma de decisiones e incorporar a lo mejor una nueva etapa que sea una etapa de acción. Cómo esas acciones me llevan a actuar, o esas decisiones que yo tome me llevan a actuar de una manera diferente. Y ahí utilizamos un ejemplo con los profesores, porque nosotros acá en la Araucanía estamos muy cerca de un volcán, donde hay muchas piedrecitas de lava volcánica, y vemos, pero ¿qué pasa si todos los turistas, hubo un tiempo en que todos los turistas se llevaban una piedrecita? Y decían, pero si total, es una no es ninguna, es una piedrecita, pero el problema es que no era solo un turista, Sí, eran exacto. muchos los turistas y ya no iban quedando de las piedrecitas que hacían tan bonito el individual, va impactando el resto. Entonces yo creo que a partir, cuando realizamos el ciclo de investigación estadística, podríamos trabajar también la autoconciencia, vinculándolo con la toma de decisiones y con este cambio de actuar, el generar estas acciones. Y eso también es lo que vislumbramos en cierta medida en los diseños de estas unidades de aprendizaje de los profesores. Pues no tan solo se quedaban en las conclusiones, ocurre tal cosa, con respecto, por ejemplo, a la huella de carbono, sino que qué podemos hacer nosotros como comunidad para disminuir esa Ok, huella de sí. carbono, ¿sí? Y qué decisiones podemos tomar. Entonces, quizás ese puede ser un camino para ir trabajando la Ok, sí, autoconciencia. muchas gracias. Sí, es que sí es algo, a mí sí me dejó, la verdad es que sí me dejó, o sea, lejos de todo lo demás, de los porcentajes, ok, sí, pero esa cuestión sí me dejó muy impactado porque sí es una cuestión que tiene que ver, o sea, que creo que a partir de eso se puede solucionar muchos de los problemas que hay, ¿no? A partir de Sí. la autoconciencia, ¿no? O sea, pues es el hecho de ser empático, ¿no? Con respecto a lo que pasa, ¿no? Conmigo y con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, tía. Que a veces pensamos que estamos solos en el mundo y que no vamos Exactamente, a afectar a nadie más con nuestras acciones, pero pero sí no pasa. es así. Muchas gracias. Y muchas gracias por la sonrisa. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Compañeros que están conectados por Zoom. Bueno, por Zoom, adelante. Hola, buenas tardes. Pues retomando muchos de los comentarios que han compartido aquí todos los compañeros, pues me llega mucho a la mente una idea que antes de entrar a la maestría, yo soy matemático de formación, entonces justamente este aspecto de la educación matemática vista como una ciencia social, pues me fue muy sorpresiva cuando ingresé al posgrado,
entender a la matemática de forma diferente a como había yo trabajado para acceder a ella, ¿no? Como decía Ángel, ahora como una herramienta para atender e interpretar problemas concretos y también como una fuente de ellos, ¿no? En el aula, por ejemplo. Entonces me llama mucho la atención de esta exposición que aunque no se dice, está implícita una postura personal de lo que es la matemática en sí. Me sorprende que no se haya hecho explícito como tal, porque la matemática que refleja esta investigación, pues es una matemática entendida como una actividad social, no tanto como una rama teórica abstracta alejada, por así decirlo, del entorno cotidiano, ¿no? Entonces, creo que muchas de las preguntas que uno como estudiante y como profesor, e incluso en su labor, tiene bueno, pues qué utilidad y qué te hacen los estudiantes, ¿no? ¿Esto para qué me va a servir? Lejos de una utilidad conceptual, creo que uno tendría que promover esta parte más humana de la matemática, que es, bueno, pues te va a servir para desarrollar competencias, a posicionarte en ciertas actitudes y también generar ciertas conductas que precisamente promuevan pues la sostenibilidad de la sociedad, ¿no? Esta toma de decisiones conscientes que mencionaba, que obviamente va a impactar en muchos ejes de la vida, ¿no? En lo ambiental, en lo económico, en la justicia social, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, bueno, más que una pregunta, me gustaría escuchar su postura de qué es lo que para usted es la matemática en sí y cuál es el objetivo de enseñar matemática o por qué ocupar precisamente a la matemática como una herramienta para educar para el desarrollo sostenible. ¿Por qué no desde otras áreas como las ciencias naturales o sociales concretas? Me pregunto. Gracias. Gracias, Irving. Bueno, yo creo que las matemáticas nos pueden ayudar a comprender el mundo, ¿cierto? Y también eh, cómo lo visualizo. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela de pedagogía donde se forman profesores de educación primaria. Y uno de los cursos que a mí me toca dar cada año es el curso de análisis de datos, que es un curso de estadística descriptiva, donde algo se alcanza a ver al final de probabilidad, muy poco, menos de lo que yo quisiera. Y un día conversando, bueno, y paralelamente a ese curso, los estudiantes para profesor de primaria tienen un curso que se llama biología vegetal. Y un día conversando con el profesor de biología vegetal, él me cuenta que tenía una salida a un bosque, donde iban a medir los árboles que habían en ese bosque, el diámetro de los árboles, la altura de algunos que tenían un determinado diámetro, y en función de eso, el bosque era un bosque, un renoval que le llamaba él, o era un bosque donde habían árboles más antiguos, más añosos, y empezamos a conversar, y muchas de las cosas que él hacía para ese trabajo de ir a medir de cómo eran los árboles que estaban caídos, los que estaban al lado del sol, los que estaban al lado de la sombra. Mucho de eso eran análisis estadísticos. Y los datos que él recogía de ese bosque contaban la historia del bosque. Entonces era un trabajo que si uno lo miraba desde la estadística, desde la matemática, era un trabajo muy rico porque a partir de todo el análisis que había que hacer de esos datos, en el fondo esos datos nos contaban la historia de ese bosque. Así que yo creo que la matemática, así como esos datos nos contaban la historia del bosque, que era un bosque que había pasado una cierta cantidad de incendios, que había sido talado hace una cierta cantidad de años, porque habían algunos árboles más delgados que tenían un diámetro más pequeño. Así como esos datos nos contaban la historia de ese bosque,
yo creo que las matemáticas también nos ayudan a comprender, ¿cierto? A comprender distintos fenómenos, distintas situaciones. Como le digo yo a mis estudiantes, no es que uno vaya a ver un algoritmo, un logaritmo, perdón, un logaritmo caminando por la calle cuando va a comprar el pan. No, pero lo puede ver en distintas situaciones, ¿cierto? Situaciones que quizás, por ejemplo, lo mismo de los sismos, cómo miden las escalas de los sismos, etcétera. Entonces yo creo que la matemática tenemos que empezar a verla no como algo, como, como un objeto de estudio en sí, como decía anteriormente Ángel, creo que era, sino como una herramienta para comprender, ¿cierto? Una herramienta para esta resolución de problemas o una herramienta como que permite dar respuestas a ciertas problemáticas. Y creo que la estadística tiene mucho que aportar en ese sentido, pues así como a partir de esos análisis estadísticos nos contaban la historia de ese bosque, a partir del trabajo con otros datos podemos también inferir muchos otros hechos que han ocurrido, ciertos comportamientos también de la sociedad, interpretar ciertos comportamientos. Gracias, muchas gracias. Ahí aparece, no, ahí está Irving, que se me había perdido. ¿Alguna otra pregunta por allá? Fuera de si está. Yo quiero agregar una, Claudia, está muy importante lo que se ha estado platicando, que es sobre el seminario. Que este seminario hemos estado discutiendo temas de modelización matemática. Y mi pregunta es así muy sencilla, de hecho, pero creo que es relevante para nosotros en términos de cómo se formula este estudio, este estudio que estás desarrollando tú, en términos de los modelos matemáticos. Por supuesto están ahí todos los modelos estadísticos, la educación estadística, pero en términos de la modelización matemática, ¿cuál es la relación entre la modelización matemática y este proyecto que estás tú llevando a cabo? Bueno, digamos, no es trivial, ¿no? Luego lo simple y sencillo es así fundamental, pero se relaciona con esta noción de estas perspectivas de usar las matemáticas como herramienta, el rol desde esta perspectiva. No es el único, por supuesto, ¿no? Hay perspectivas de la modelización matemática donde se modeliza intramatemáticamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? Si ves todo este trabajo que han hecho desde la modelización matemática. Bueno, desde un principio debo confesar que no lo pensamos desde la modelización matemática. Pero a medida que hemos ido avanzando en el estudio, porque no ha sido un estudio fácil, para nosotros también nos costó mucho al principio, sobre todo cuando tuvimos que diseñar estas sesiones de codiseño, pensarlas como las íbamos a hacer con los... ¿Pasó algo, parece, o no? Y se nos fue un momento, un instante la luz, pero... Que los veo todos blancos, ahora ya los veo. Sí, seguimos aquí. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, como te decía desde el principio, no lo pensamos desde la modelización, pero sí a medida que cuando nos vimos enfrentados a planificar estas sesiones de codiseño, las temáticas que íbamos a ver con los profesores, llevamos a que en el fondo lo que queríamos era que los profesores diseñaran actividades para sus estudiantes que les permitieran aproximarse a esa realidad, ¿cierto? Cómo vincular estos análisis estadísticos
para extraer conclusiones que nos permitieran dar respuesta a estos problemas o realizar predicciones. Si bien las herramientas estadísticas con las que disponen estos estudiantes, que son estudiantes de un quinto a octavo año básico, es decir, de los 10 años a los 14 años aproximadamente, 13, 14 años de edad, no son herramientas estadísticamente muy potentes, pero sí permiten en cierta forma realizar inferencias y aproximarse desde la estadística a estos datos que provienen de la realidad. Por lo tanto, empezamos a ver que sí habían vínculos con la modelización y nos empezamos ahí un poco a introducir con todo lo que era la modelización estadística y creemos que está también a través de este ciclo de investigación, está muy, muy vinculado con este modelar la realidad para esta toma de decisiones, como decía, y generar acciones que lleven a este cambio en la forma de relacionarse con los problemas que provienen del entorno. Pero sí es algo que hemos ido como evidenciando en este camino con el proyecto, pero no lo pensamos así en un comienzo. Quizá el haberlo pensado así desde un inicio nos hubiese facilitado varias cosas, y nos hubiese ahorrado varios momentos en que estuvimos un poco entrampados en el avance del proyecto. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Si no hay más preguntas, comentarios, de este lado no tenemos más preguntas y comentarios. Por allá me parece que tampoco en los otros lugares de la conexión. Te agradecemos muchísimo, Claudia, muy interesante. Esta sesión es nuestra sesión de cierre de año lectivo, creo que se llama, ¿verdad? Del año 2022. Es el año en el que retomamos las sesiones, por un lado, presenciales aquí en México y en el CIMBESTAF, y además que hemos estado dedicando a la investigación en educación matemática, modelización, y pues es un gusto cerrar con tu plática en nuestras sesiones de este año. Te agradezco a nombre de todos los miembros de nuestro grupo de trabajo